Hola, bueno, este video es para hacer lo de las conclusiones del libro de Lógico Mix. Y yo te quiero preguntar, Mayra, Ok, dime. ¿cuáles fueron como los temas o términos que más te llamaron la atención? Yo creo que en temas de la lectura que tuvimos, me llamó mucho la atención. Fue un libro para mí difícil de leer, pero yo creo que los aspectos que más me han llamado la atención es cómo tratan la lógica de una manera demasiado confusa. A mí fue algo que me llamó mucho la atención. Me confundió mucho la parte que le llaman como lógica algorítmica. También la lógica irracional fue una de las partes que me llamó mucho la atención. La lógica algebraica, también las combinaciones que tienen, perdón, y también cómo llegan a platicar un poquito de las paradojas que puede traer la lógica a través de esto. Y bueno, también cuáles son tus aspectos que te han llamado la atención de esta lectura. Bueno, para empezar, en la forma en la que está escrita, lo que me pasó es que, por ejemplo, en el primer capítulo me estaba ya clavando como la historia de la historia de la niñez del profesor, del matemático, y se acaba. O sea, como que te deja ahí medio colgando. Sí, claro. Y no había como muchísima continuidad, ¿no? En los capítulos. Eso respecto a cómo está escrito, pero ya el contenido eh, también me sorprendió leer sobre todos los tipos de lógica que hay. O sea, ahorita que estabas mencionando varios, yo la verdad, antes de esta lectura siempre pensaba que pues lógica nomás hay una y es como la misma que se usa para las matemáticas y para tú tomar decisiones, o sea, como Es que... como raro, ¿no? ¿Cómo te diré? Cómo lo combinan y lo Ajá, hacen ver así como, ok, o sea, hay más de los que uno cree que hay. sí, y no nada más, no hay, o sea, no nada más que hay más tipos, sino que dentro de cada uno hay mucha profundidad. O sea, yo veía la lógica como algo bidimensional Obvio también, ¿no? y Como pues muy tiene obvio. mucho de dónde sacarle. Ujú. Eh, eh, Creo que es el capítulo 4 o el 5, no me acuerdo, habla de cómo la lógica se relaciona con la locura. Ah, sí, también. Se me Ajá. hizo muy contradictorio, pero yo viéndolo como conozco a gente, yo me considero una persona lógica, ¿no? Ok. O sea, siempre digo un comentario y siempre tengo como que recalcar de que no es literal, ¿sabes? Así como, Es ay, como. como el ejemplo que decían en el libro de el profesor es un gigante. Obviamente no un gigante de verdad, ¿sabes? O Ajá. sea, y yo me encuentro a veces haciendo esos comentarios que es como, Como muy sacados de se onda. sabe Ajá. que no es un gigante de verdad, pero yo conozco a gente todavía más lógica que yo y sí veo por dónde va como ese que de la lógica se puede llegar a la locura, o sea, llegas a un nivel de tanta lógica que ya la cabeza como que ya ni te da por más. Incluso el autor que como que protagonista de esa historia lo hace ver como que él se clava tanto, pero tanto en saber más y más y más y más y más acerca de esto, que llega también la lógica filosófica, que por ejemplo habla de varios filósofos que cada uno tenía como su verdad. Ujú. Entonces no había como una sola verdad y esto cambiaba también mucho las cosas de entonces cuál es la verdad absoluta y no la había. También toca un poquito las paradojas que tú comentas, así como de es obvio que no, porque es como un sí es sí, pero un no entonces es sí, y también eso lo comentan en el libro, y es como que, o sea, a mí en ese momento me revolvía, pero llega un punto en donde dices, en la vida real uno lo aplica así, ¿no? Ujú. Porque como tú dices, entonces, obviamente no es un gigante, pero es literal, entonces Ajá, uno como que ya puede ser algo se, así. sí, se usan las palabras ya como de forma muy coloquial y se sacan de contexto. Ajá, Sí. exactamente. Bueno, me da gusto escuchar esas conclusiones. Los aprendizajes que hayan obtenido y su relación tanto con su faceta como con diseñadores con su vida personal, ¿qué opinas de ello? Creo que yo relacioné más el contenido con mi vida personal que con el diseño. Ahorita leyendo este punto, lo primero que me vino a la mente fue, por ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, que
no sé, cuando estamos teniendo un briefing con algún cliente, ¿no? Y pues la gente que no es creativa, como que tampoco entiende, no encuentra las palabras indicadas para explicarte, ¿no? La esencia de su marca y todo. Y te terminan dando ejemplos o explicaciones que pues la verdad no tienen lógica. Ajá. O el típico que ya es hasta meme, lo de métele más diseño, ¿sabes? O sea, como que, ¿qué es eso? No, lógicamente no Sí, claro. tiene significado. Pero, como decía, en mi vida personal, sí, yo a veces como que me paso un poquito de lógica, podría decirse. Y también concuerdo con que el personaje principal como que también estaba súper, súper clavado en eso y al final pues considero que debe de haber un balance. Sí, No claro. sé. Bueno, respecto a esto y lo que comentas me da un poco de gracia porque a mí hace poco me pasó con un proyecto de un sushi y así, que también yo decía, pues obviamente por lógica va a ser un rollo, ¿sabes? Es un restaurante de sushi, porque así me lo decía, ¿no? El cliente que quiero que diga Tokyo Roll y que sea un rollo gigante. Y yo así de, por lógica en el nombre te das a saber pues que es un rollo gigante. Entonces las expresiones del cliente respecto a nuestra vida profesional a veces pues son como muy lógicas, pero también ellos no se dan a entender como esa parte que tú comentas, ¿no? Y uno también se suele equivocar respecto a lo que ellos desean porque no llegamos a tener ese mismo lenguaje de diseño porque ellos entienden una cosa, nosotros otra. Pero también creo que yo aplico más la lógica también en mi vida personal, como en otros temas o con mi familia, con mi pareja, ¿no? Es como que, o incluso conversaciones así X random con personas como, sí, por lógica, pero te das cuenta que no, que o sea, que lo que uno entiende, otro no, y tienen otras maneras de pensar. Sí, justo eso que decía de que lo que uno entiende otro no. En el libro menciona algo de cómo antes varios filósofos y matemáticos hubieran usado la palabra obvio, ¿no? Como que es obvio. Ajá. Pero pues ahora sabemos que lo que es obvio para una persona es lo menos obvio para la otra. Sí, también, ¿no? de hecho en el libro menciona un poquito de que hizo como 300 y tantas páginas para llegar a la conclusión de que 1 más 1 es 2. Y es como que obvio, pero ellos se clavan en saber tanto si esa lógica era la correcta. Sí, realmente el encontrar la razón. La razón del por qué, exactamente. Sí. Y el tercer punto, reflexión sobre el uso de la lógica para la toma de decisiones, tanto morales y éticas en las áreas profesionales y personales. No sé, a ver. Creo que, bueno, creo que es un poquito lo que hemos hablado, ¿no? Tanto tú y yo, que se nos va un poquito más a lo personal y obviamente lo profesional respecto a esto que comentamos de los clientes. Pero creo que la reflexión que puedo tener es que las maneras de pensar de cada persona hacen que obviamente no haya una sola verdad, porque cada uno tiene una creencia diferente y querer llegar al resultado o al fin del pensamiento de esa persona nos va a llevar mucho, mucho tiempo. Entonces, a veces la lógica lo usamos como un sentido común de lo que es y ya no le quieres mover para no tenerte que meter en esas broncas de saber si es o no es X o Y. Entonces, muchas veces usamos la lógica como una respuesta, yo creo que incluso automática, por decir, sí, lo que tú digas y ya va, ¿no? Lo que tú dices está bien. Sí, no como ya para darle por su lado. Ajá. Bueno, ahorita que dijiste, usamos el sentido común. Es el sentido menos común, el sentido común. Ajá. Pero sí, yo, ¿cómo empleo la lógica en mi día a día como para tomar decisiones? Ahora que lo pienso, justo ahorita estaba diciendo que yo soy lógica y lo que quieras, pero, por ejemplo, en la toma de mis decisiones soy muy emocional. Okay. O sea, intento razonar, encontrar como, si hago esto, estas son las consecuencias, y si hago esto, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿De dónde viene mi decisión? Pero al final del día tomo la decisión que simplemente como que se sienta bien. Ajá, que te haga sentir bien. Ajá, soy muy de como sexto sentido. Yo digo que tengo un sexto sentido muy desarrollado, que ahí sí creo que el si tenemos o no ya es otro tema. Ajá, sí, claro. Pero me han pasado varias veces
simplemente sabes cuando algo no está bien, ¿sabes? Entonces como que... Se siente, se Ujú, siente. se siente, entonces en la toma de decisiones pues sí me dejo llevar un poco más por ese sexto sentido, intuición, no sé, Percepción. como le queramos decir. En los temas morales, pues bueno, ahí me rijo mucho como por, no tanto religión, sino como por... Lo bueno y lo malo. ajá, sí, digo, fuera de religión, el ser humano sabe, ¿no? Como que matar está mal, o robar está mal. Sí, claro. Obvio. Esto está bien, esto está mal. Es obvio, lógica. Es lo Obvio. Ajá, lo que venía. Pues sí, se supondría, ¿verdad? Ajá. Y pues sí, eso Sí, sí. muy Sí, me bien. pareció muy interesante el libro, la historieta cómica. Para mí me fue muy difícil, no, nunca había leído como una historieta tan compleja en mi mente, según yo. Me resultó difícil, pero creo que hay un trasfondo importante y me da gusto que la hayamos captado más o menos igual las dos, entonces estuvo chido. Muy bien. Muchas gracias.